su mano puedan leerlo en la pantalla. Daniel capítulo 30. Vamos a leerlo hasta finalizar, versículo 37. Aquí en esta escritura podemos encontrar a un hombre que de pronto pensó que vivir una vida sin Dios era lo mejor, pero Dios le demostró a él que nosotros los seres humanos, sin Él no somos nada. Amén, sin Él no somos nada. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, y lo leemos de una forma alternada. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si los hermanos pudieran proyectar la escritura. Bueno, seguimos leyendo. Leo el 32 y dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, qué buena reflexión, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria al Señor. Yo creo que en esta mañana nosotros pudiéramos decir: yo glorifico, ¿verdad? Engrandezco, glorifico, aleluya, y alabo al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Aleluya, bendito el Señor. Vamos a cantar, hermanos, en esta mañana para la gloria del Señor, y vamos a hacerlo con esa alabanza: ¿cómo olvidarte? Amén. No hay razón para olvidarnos de Él, ¿verdad? Porque Él ha hecho mucho por nosotros. Definitivamente no hay una razón para olvidarnos del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Demos una alabanza, digamos gloria a Dios. Una vez más digamos gloria a Dios. Aleluya. Tus milagros
conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro del alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra? Alabe el hermano. De los mares, Aleluya. de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, de los siglos. Amén. Conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas los consuelos tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo acá dentro del alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte, Señor? ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos
sol de justicia. ¿Cómo olvidarte, Señor? Si eres mi Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares, el Dios de Rúa, el Dios de la Rúa, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, de los siglos. Amén. Amén. Aleluya, aplauda hermano la presencia del Señor en esta mañana. Aquí está Él, el que es digno de suprema alabanza, el que es digno de toda adoración, de toda exaltación y de todo reconocimiento. No hay otro Dios como Él, hermanos. Él está aquí en esta mañana. Aleluya, bendito su nombre. Santo es el que vive, santo es el santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el cielo. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas,
Jesús de Nazaret. Santo, Aleluya. Él es santo, hermanos. Aleluya. Santo, es Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios de los cielos, te quiero adorar, Gracias. te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que Aleluya. Gracias, Señor. Tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme. Tú padeciste en mi lugar. Aleluya, aleluya. Yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. Medite, hermano, medite en lo que está cantando en este momento. No sé Aleluya. cómo pagar lo que Fue mucho lo que Él hizo por nosotros. Te doy la adoración a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero
tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Aleluya, aleluya. Que se escuchen allá en los cielos estos aplausos, hermanos. Son para el Señor, para el que nos da el oxígeno, el aire que respiramos en esta mañana. Estos aplausos son para el que nos da la salud, el que nos ha dado nuestra familia, el que nos ha regalado una eterna salvación. Aleluya, Él merece lo mejor en esta mañana, hermanos. Aleluya, nuestro Dios es bueno, Él es bueno, Él es grande, todopoderoso, aleluya. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por tu presencia, Padre Santo. Muchas gracias, aleluya. Gracias mi Dios, muchas gracias, aleluya. Bendito sea su nombre. Hermanos, tengan la amabilidad y están cómodos. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Siempre me acuerdo de una expresión del salmista que cuando dijo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. No hay que esperar estar en la iglesia solamente, ¿verdad?, para alabar al Señor. Qué bonito es que en medio de nuestras labores, nuestras ocupaciones, nosotros podamos estar conectados con la presencia del Señor, alabándole en todo momento, en todo tiempo, porque Él lo merece, hermanos. Aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Bueno, en esta mañana los niños van a salir a recibir sus clases. Quisiera invitar, bueno, a los maestros de escuela dominical para que ellos procedan con nuestros niños a los salones de clases. Sí. Aleluya. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo crearon todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a disponernos a ofrendar en esta mañana, hermanos, y vamos a hacerlo con alegría, ¿verdad? Sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo lo que usted tiene, cada bendición que usted recibe, hermanos, es de parte de Dios. Él es quien abre puertas, ¿verdad? Y cuando Él las abre, nadie las cierra. Pero cuando Él las cierra, no hay quien las abra. Así que Dios es bueno y vamos a ofrendar en esta mañana con alegría. Quiero invitar a nuestro hermano Libardo y a nuestro hermano Gregorio para que ellos nos ayuden en esta parte
colectando la ofrenda. Bueno, quiero también aprovechar el momento para felicitar a cada uno de los padres en esta mañana. Que Dios bendiga a cada padre por esa labor. Amén. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Es que siempre se escoja, ¿verdad?, un día. A veces uno analiza por ahí muchos cuestionamientos. Me escuchaba por allí que cuestionaban a la iglesia diciendo que buscamos santidad y que celebramos lo que celebra el mundo, pero yo no le veo pecado en que haya un día que se escoja para hacer un reconocimiento a las madres, a los padres, ¿verdad? De verdad que es una labor que hay que reconocerla. Ser padres es un compromiso muy grande. Ser padre no es solamente llevar un pan a la mesa. Ser padre va mucho más allá. Ser padre implica formar a una familia, educar a unos hijos y sobre todo enseñarles a conocer a Dios. Bendito el Señor. Entonces que Dios bendiga a cada padre en esta mañana. Aleluya. No sé si hay alguien que quiera dar un versículo de la palabra de Dios mientras nuestros hermanos colectan la ofrenda. Jesús está vinda, espera su venida. Mi sacro Jesús está vinda, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús está vinda, espera su venida. Mi sacro Jesús está vinda, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El agisamisi, el aviramirón, ela pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe maita. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios. Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Él ha sido bueno. Le hemos alabado, hemos glorificado su santo nombre. Y ya hay gozo, ¿verdad? Y se ve la fidelidad de Dios aquí en medio nuestro. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. Amén. Vamos a disponernos, hermanos, en esta mañana a continuar con el servicio. Yo los dejo en compañía de nuestro hermano William y que el Señor nos continúe bendiciendo con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Qué bueno estar aquí, ¿verdad que sí, hermanos? Es una tremenda bendición. Siéntense en un momentico, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos regala. Amén. Salude a la persona que está a su lado. A ver, dígale bienvenido, sonríale, dígale bienvenido, Dios te bendiga, a la iglesia. Amén. Si es un padre, deséale el feliz día del padre. Amén.
Feliz día a todos los padres. Amén. Feliz día a todos los padres. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todos los padres. A los hijos y a las mamás, a las esposas, démosle valor a los padres. En una sociedad que está tratando de quitarle valor al hombre en la familia. Así que démosle valor, su tarea, su labor y su responsabilidad es muy grande. Amén. Y muy valiosa en la familia. Amén. Gloria a Dios. Así que a todos nuestros padres, felicidades, bendiciones y gracias por todo lo que hacen. Amén. Todo lo que hacen día tras día. Quizás a veces no se reconoce mucho, pero un padre día tras día tiene la preocupación de pensar en la familia, el sustento de la familia, el techo, el mercado, la provisión, el futuro. Y quiero decirle algo a todas las mujeres. La manera en que miramos hombres y mujeres es diferente. Las mujeres tienen una visión más del momento. Los hombres tienen una visión más del futuro. Por eso es normal que una dama, si tiene $500 hoy o $1,000 hoy, es muy fácil que una dama diga, gastémonos. Uy, vi un vestido muy bonito. Uy, si vieras lo que llegó en tal parte. Vámonos, uy, al restaurante. Mira, abrieron tal restaurante. ¿Qué tal si vamos? Pero es normal, no es malo, es parte de la estructura que tienen las mujeres. Es parte del diseño. Amén. Pero el hombre, a veces dicen, pero es que ustedes son más pichirris. Es que resulta que el hombre tiene una mirada y una visión más de futuro. Así que el hombre no piensa tanto al hoy ni al disfrute de hoy, sino él siempre está pensando en el mañana. Cuando los hijos vayan a estudiar, ¿cómo tendré para darles la universidad? ¿Cómo puedo comprar la casa? ¿Cómo podremos estar mejor mañana en unos años? ¿Cómo será la vejez? Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, los varones están muy preocupados sobre ese futuro y ese bienestar. Y es una labor que no podemos dejar de reconocerla, agradecerles a todos los padres y orar por ellos y pedirle a Dios que Dios los bendiga y los ayude. Amén. Así que para todos nuestros padres, todo papá en este día, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Amén. A ver, todas las esposas y madres digan amén. A ver, todos los niños y adolescentes digan amén. Ay, Dios mío bendito. Bueno, que Dios bendiga a todos nuestros padres. Amén. Antes de meditar en la palabra de Dios, también déjeme decirles e invitarles. Anoche tuvimos en la iglesia una muy importante conferencia para esposos. Muy importante conferencia para esposos. Con preocupación les digo que no todos vienen a estas conferencias. Quienes no pueden venir por alguna labor mayor, hermanos, les entendemos. Pero quienes no le den el valor a una conferencia de estas, no saben todo lo que estamos perdiendo y las oportunidades que perdemos. Y resulta que detrás de nosotros, parejas, padres, esposos, hay una familia, hay una relación de hogar, hay unos hijos, hay unos nietos, está el futuro de nuestros. Si Dios no viene aún, hermano, estamos hablando de nietos y de pronto los hijos de ellos. Y yo quiero decirle
una sabia guianza hará que tengamos familias, hijos, nietos y hijos de ellos estables. En un mundo muy peligroso, hermanos, a esto yo quiero invitarle, préstele mucha atención, porque realmente la iglesia piensa mucho en nosotros. Yo soy hermano, yo estoy desde niño en la iglesia. Así que los que crecimos en la iglesia sabemos cuánto le debemos a la iglesia. Quizás no todos ustedes saben todo lo que la iglesia hace por nosotros, pero los que desde niños estamos en la iglesia, aquí aprendimos todo. Aquí aprendimos hasta hablar. Aquí aprendimos hasta vestir. Amén. Seguro, hermano. Aquí aprendimos a amar a Dios, a respetar a Dios, aprendimos a adorar a Dios. Hay hermanos que aprendieron a tocar en los instrumentos de la iglesia. Hay personas que lo que son hoy, de verdad, cuando ellos lo miran despacio, tienen que decir, se lo debo a Dios y a la iglesia. Amén. Hermanos, pero yo sí quiero invitarles, valoremos mucho lo que hace la iglesia. Cada programa que hace la iglesia tiene todo un trabajo, mucho. Anoche las hermanas que organizaron esto, parece sencillo, pero a medianoche llegaron a sus casas, a medianoche. Pero todo lo estaban planificando desde hace días atrás. Los caballeros hicieron el Día de las Madres y desde enero también ya tenían todo haciendo gestión, cómo organizamos. Una conferencia como la de anoche, hermanos, yo les decía hace 8 días y no es un regaño, es simplemente invitándoles. Si usted la va a pagar particular, no creo que se la haga una profesional en menos de 400 y 500 florines esa conferencia de anoche. Y nosotros, hermanos, a veces no le damos el valor. Así que yo quiero invitarles, cada que hayan programas en la iglesia, organice su tiempo y trate de venir, hermano, porque usted es el que gana, sus hijos, nuestras familias. Así que hagamos el esfuerzo, hermanos, y estemos, porque de seguro estamos en un mundo muy difícil que todos los días va a tratar de dañar a nuestros hijos, esposos, esposas y familias. Amén. Señor. Así que, hermanos, qué bueno que aprovechemos esto. El día 29 viene otra conferencia para los varones. Amén. En el mes de julio hay otra conferencia, hermana Rocío, ¿verdad? Tenemos otra conferencia. Y en el mes de agosto vamos a traer a la hermana, ella es una neuropsicóloga. Es una neuropsicóloga quien nos está dando estas conferencias. Y en el mes de agosto, si Dios lo permite, ella va a estar acá con nosotros. Así que yo le invito, hermanos, aprovechemos, véngase, porque es mucho lo que tenemos por aprender, y aunque sepamos mucho, todavía nos faltará mucho. Un hombre se miró a sí mismo y lo tenían por sabio, y ese hombre dijo, alguien lo tenía por sabio, y cuando le dijeron a él, oye, por ahí los dioses griegos dicen que tú eres el más sabio de todos, y él dijo, yo solo sé que nada sé. Así que él reconoció que uno, aunque sepa mucho, realmente sabe muy poco. Hermanos queridos, no es un regaño, es una invitación a que apreciemos, venga, valore, dele mucho valor a todo esto que le debemos mucho a la iglesia, y cada día la iglesia piensa en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, recordarles, tenemos a fin de este mes también, el próximo sábado, este sábado hay un culto especial dirigido por los jóvenes
Para todos los jóvenes y personas que de pronto hayan dejado de venir a la iglesia, hay un tema especial. Ellos les están visitando. Esta semana fueron hasta las casas de muchos jóvenes y hay un culto especial el próximo sábado. Así que si usted sabe de alguien que no ha venido a los cultos, que se ha estado alejando, invítelo para que nos acompañe el sábado. Amén. Amén. La hermana Rosmarly tiene las invitaciones para el culto. Van a tener especiales, cánticos especiales para ello. Predicación ese día alusiva al tema. Así que, y oremos a Dios, que Dios nos respalde. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos respalde en cada evento y programa que hace la iglesia. Hermanos, de este jueves en 8, es posible que tengamos la visita también de nuestro hermano Héctor Campuzano. El hermano Héctor Campuzano es el presidente de nuestra iglesia. Amén. Así que es probable que esté con nosotros de este jueves en 8 días, para que también no se pierda esas bendiciones que vienen pastores a visitarnos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y bueno, tener la visita del presidente de la iglesia también es una bendición. Es un hombre igual que nosotros, hermanos. Un pastor, sí, escogido, nombrado dentro de más de 5,000 pastores para ser presidente de la iglesia. Y bueno, tiene un estatus, pero en nosotros todos somos iguales. Amén. Pero la Biblia sí dice: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, ese es más o menos los anuncios de lo que tenemos. También quiero decirles, casi se me va, de este martes en 8 días tenemos servicio. Amén. Todos los hermanos bautizados, hay Santa Cena. Amén. Es la celebración que hacemos con hermanos bautizados. Así que los esperamos con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. El tiempo avanza. Quiero invitarles que estén de pie, por favor. Juan capítulo 20, versículos 28 al 29. Hermanos, no dejemos de orar por los hermanos que están enfermos. Nuestra hermana Benet ha estado enferma. Nuestra hermana Shirley ha estado enferma. Han estado bastante enfermas. No dejemos de orar en favor de ellas. Amén. Hay hermanos que también están. La hermana María Salazar. La hermana María Salazar también está en recuperación. No dejemos de orar en favor de ella. Amén. Nuestro hermano Hart también, no dejemos de orar en favor de él. Amén, hermanos. Hay hermanos que han estado enfermos. Por favor, cuando usted esté enfermo, avísenos. Amén. Déjenos saber. A veces, hermanos, no nos damos cuenta. Si no nos avisan, también será difícil. Pero cuando esté enfermo, no siempre podremos visitarle, pero de seguro oraremos por usted. Amén. De seguro oraremos por usted, hermano. Así que déjenos saber. Y bueno, hermanos, ahí está la iglesia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juan capítulo 20, versículos 28 al 29, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Han encontrado todos? Hermanos queridos, aunque tengamos aquí donde leer, no dejen las Biblias. Amén. Hermanos queridos, aunque tengamos donde leer, vea, 6 pantallas tenemos aquí. Hay 6 pantallas donde leer, pero yo quiero invitarle, la Biblia nos identifica a los cristianos. Así que traiga su Biblia. Amén. Venga con la Biblia al culto y hermano, ábrala aunque leamos aquí,
para que usted pueda corroborar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido este mes. El mes pasado hablamos sobre la familia. Amén. Sobre la familia. Este mes estamos hablando, ¿alguien me recuerda de qué estamos hablando este mes? Fortaleciendo mi relación con Dios. Y yo quisiera preguntarles, de verdad, ¿quién ha reflexionado cómo está su relación con Dios? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos de vez en cuando a mirar si nos estamos descuidando, si hemos dejado de hacer algo, si hemos bajado la guardia, si ya no somos los mismos, si algo no va bien, si ya no leo la Biblia como antes, si ya no vengo con el mismo anhelo y fervor al culto? Hermano, no sé cuántos hagan eso, pero sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo y revisar en mi vida. Y es más, tome nota, hermanos. Tome nota. He dejado de orar. No leo la Biblia ya como antes. Voy al culto y ya no me entro en el culto como antes. No canto como antes. Era servidor yo antes, ya no. Llegaba temprano antes, ya no llego temprano. Y qué bueno apuntar todo eso, hermanos. Y toda persona que le preocupe su relación con Dios elaborará un plan de acción en cómo mejorar eso. Porque, hermano querido, no se trata de que yo o los hermanos prediquemos sobre la importancia de la relación con Dios y todos digamos amén. Se trata de mirar qué vamos a hacer para mejorar nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. ¿Qué puedo yo hacer para que mi relación con Dios no baje de nivel, y si ha bajado, para volverla a llevar al nivel que tengo que llevarla? Y quiero decirle algo más, hermano. El enemigo sí que observa si usted y yo estamos bajando el nivel. El enemigo sí que se alegra que haya un cristiano que esté descuidando ciertas áreas de su vida, porque, hermano, él sabe que tarde que temprano ganará la batalla si le damos espacio. Amén. Así que en este tema de fortaleciendo mi relación con Dios, hemos venido hablando ya sobre algunos temas. Hoy es 15, creo. 16, hemos venido ya hablando algunos temas, mi relación con Dios, cómo hay unos requisitos para tener una buena relación con Dios, con base en lo que Santiago nos dice. Estuvimos hablando algunos puntos sobre qué hacer para que mi relación con Dios crezca. Esta semana pasada hablamos sobre qué tanto conocemos a Dios. Porque mucha gente, hermano, cree conocer a Dios, mas no le conocen muy bien. Y ahí me refiero a hermanos. El mundo no conoce a Dios. Hermano, el mundo no conoce a Dios. Pero a veces los cristianos conocemos de Dios rasgos muy generales. Entonces a veces la gente sabe ¿cómo es Dios? Dios es bueno. Pero explícame qué es bueno. Dios es fiel. Pero explícame qué es fiel, porque a veces lo conocemos tan a rasgos generales
que por eso es que hay gente que se va de la iglesia y uno ni sabe y dice, pero ¿cómo alguien se aleja de Dios si Dios es tan bueno? ¿Cómo alguien se aleja de los caminos de Dios si Dios es tan fiel? Así que, hermano, hay que conocer a Dios y darnos a la tarea de conocer de Dios más detalladamente. Amén. Y yo les ponía un ejemplo. Hay esposos que viven con sus esposas, pero ellos saben que está ahí, pero cuando usted le pregunta cuál es la comida favorita de tu esposa o de tu esposo, no, a él le gustan mucho los frijoles. Y uno va y le pregunta, ¿verdad, hermano? Y yo, sí, pues porque la señora no hace más sino frijoles toda la semana. Así que, hermano querido, a veces creemos que esa persona le conocemos, realmente no, y a veces creemos que conocemos a Dios. Amén. Y déjeme hoy hablarle, hermano, acerca de la importancia de que Dios sea el que dirija nuestra vida, de darle a Él el señorío sobre nuestra vida. Una buena relación con Dios, hermano, dependerá de cuánto usted y yo estemos dispuestos a entregarle a Dios el señorío sobre nuestra vida. Amén, amén. De ahí depende. De lo contrario, si Él no es el Señor de mi vida, hermanos, nuestra vida va a entrar siempre en conflicto con Dios, con su palabra, con la iglesia. Hermano, cuando a una persona le cuesta obedecer, siempre tiene conflictos. Toda persona que le cueste obedecer lo establecido por Dios, las normas, las leyes, siempre vivirá en conflicto, en toda parte. Así que si una persona es difícil para obedecer, tendrá problemas en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la vida, en la familia, en la sociedad, en la iglesia y con Dios. Porque nos cuesta dejarnos guiar de lo que Dios dice. Amén. Así que, hermanos, todo el que quiera tener una buena relación con Dios habrá de dejar que Él sea el Señor de su vida. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Vamos a hablar de permitirle a Dios que Él sea el Señor de nuestra vida. Amén. Tomás, en el pasaje que leíamos, era uno de los 12. Tomás, llamado como Dídimo, era uno de los 12. Y Tomás caminó con Jesús, anduvo con Jesús, escuchó las predicaciones de Jesús, escuchó a Jesús mostrándole lo que iba a suceder con él y lo que iba a pasar después con él. Hermano, Tomás lo sabía. Así que Tomás estuvo con Jesús, pero llegó el día de la crucifixión. Y Jesús fue llevado a la cruz, murió, pero como Él había enseñado, resucitó. Amén. Y habiendo resucitado, se apareció nuevamente a sus discípulos. Y aunque Tomás lo había escuchado, que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, cuando llegó el día en que Jesús se apareció a sus discípulos, Tomás no estaba. Y le contaron: Tomás, ¿cómo te parece que nos encontramos? El maestro vino. Y Tomás dijo: yo, Tomás, hasta no ver, no creer. Así que hay gente que por eso les llaman Tomás. Porque hay gente que dice: hasta yo no ver, no creer. Efectivamente, hermano, Jesús vuelve y se encuentra con ellos estando Tomás. Y Jesús le habla a Tomás, versículo 28, versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces cuando hablamos de Tomás nos quedamos ahí, en la incredulidad de Tomás, y hablamos de Tomás para hablar de su incredulidad. Pero hay algo que yo quisiera en esta mañana resaltar,
Y es, aunque Tomás fue incrédulo y no era lo mejor y Jesús se lo recriminó, sin embargo, cuando Tomás vio a Jesús y entendió que era él, escuchen esto, hermano, Tomás lo reconoció. Y mire lo que dice el verso 28. Leámoslo todos. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, le estaba diciendo Tomás a Jesús. Y hermano, aquí hay toda una enseñanza de la manera en que Tomás reconoció quién era Jesús. Cómo Tomás reconoció que aunque Jesús era un hombre y estaba frente a él, Tomás reconoció que él era Dios mismo. Amén. Recuerde que Tomás era un judío. Y los judíos, hermanos, no reconocen al Señor, a nadie como Señor, sino a Dios mismo. Porque para ellos la expresión Señor en la Biblia solo se la dan a Dios por la grandeza y la autoridad que Él tiene. Así que Tomás en ese momento reconoció que Jesús era el Señor y Dios de él. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano querido, reconocer a alguien como Señor y Dios no solo son palabras, porque eso pasa en mucha gente. Hay gente que reconoce a Dios como Señor, pero de palabra, no de hechos, no con la vida, no con la obediencia, no en las circunstancias de la vida diaria. Y yo quiero decirle, hermano, y aquí se conecta este mensaje con lo que hablábamos hace 8 días, que tanto conocemos a Dios, porque hermano, el que conoce a Dios y el que reconoce al Señor como su Señor, no le verá solamente de momento. Él dirá, Él es mi Dios, Él es mi Señor, yo soy su siervo y se hará en mí conforme a su voluntad. Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo? Hermanos queridos, darle a Dios el señorío de mi vida, escúcheme en esto, es lo que todos anhelamos, pero es lo que está en contra de la voluntad humana. Uno sí lo anhela, uno quiere que Dios lo dirija, pero la voluntad nuestra humana quiere tener el control de todo. Normalmente nosotros queremos tener el control de todo. Y cuando tomamos decisiones, anteponemos el yo. Nos enojamos con alguien y anteponemos el yo, no la voluntad de Dios. Cuando usted o yo nos enojamos con alguien, normalmente ¿cuál voluntad se hace? ¿La suya o la de Dios? La mía. ¿Por qué? Porque yo lo perdono cuando yo quiera. Porque Dios sí le puso día y hora, ¿verdad? ¿Qué hora le puso Dios al perdón a nuestro cónyuge o a la persona con la que tenemos problema? Hasta el anochecer. Así que la hora para arreglar los problemas es ¿a qué hora se va el sol? Y hay temporadas que toca más temprano. Es cierto que sí, porque hay temporadas que el sol se va más temprano. Amén. Ustedes notan que las novias están pendientes cuando se van a casar de la caída del sol. Y ellas están pendientes cuando el sol porque no se quieren ir sin las fotos. Pues el cristiano también debe estar pendiente de la caída del sol. Cada que tenga un problemita por ahí dice, Dios mío, me está acabando el tiempo. Cuando usted mira el sol tan bonito, el atardecer, no solo es para que le tome fotos, es para que usted diga, Dios mío, me quedan 20 minutos y tengo un problema para arreglar. Dios mío, que se está cayendo y yo tengo a tocar llamar ya.
me va a tocar mandar un mensajito, me va a tocar decir perdóname. Amén. Pero hermanos, normalmente ¿cuál voluntad se hace? ¿La de Dios o la nuestra? ¿Ah? En esos momentos se hace la nuestra. Así que uno dice, Señor guíame, pero esto de Señor guíame, hermano, a veces uno quiere hacer es lo de uno. Dios me quiere a mí en algo en la vida y yo a veces quiero lo mío. Es que yo quiero, hermano, Dios me quiere a mí en un lugar o en una labor o en una función, y a veces yo digo, no, pero es que yo William, yo puedo ser. Es que yo William, yo tengo capacidades. Es que yo William, yo, la gente me dice, y eso sí que me gusta a mí cuando me alimentan el ego y el yo. La gente me dice, es que usted tiene un porte, un perfil, usted. Y uno empieza a caminar hasta. Los que caminamos un poquito así, uno ahí sacamos, ¿cierto? Es que usted, pero hermano querido, tenerlo a Él por el Señor de mi vida implica que yo hago lo que Él dice. Y eso no es normal con la voluntad nuestra. Pues la voluntad nuestra, hermanos, y el pensamiento nuestro nos tiene un pensamiento de autosuficiencia. Y el problema del mundo hoy, iglesia y hermanos, es que le están diciendo todos los días al ser humano, usted es capaz, usted puede, su potencial. Y hermano, hay gente que todos los días nos manda frase, pensamiento, y está bien tomarlas para nosotros lograr cosas, pero mantener ubicados. Él es el Señor. Él es el Señor y yo voy a estar donde Él diga. Y hermano, estar donde Él diga, aunque no sea donde yo quiera, estoy bien. Pero cuando usted esté donde usted quiere y Dios no lo quiere ahí, estamos en problemas. Aunque nos den reconocimientos, gloria, nos digan y parezca que todo es bien, pero estás en el lugar donde Dios no te quiere. Amén. Hermano querido, a veces creemos que por nosotros mismos podemos caminar, pero déjeme decirle, nada más lejos de la realidad. Si Él no es el Señor de nuestra vida va a ser un fracaso total. Y déjeme decirle algo, el mundo hoy, y se lo he dicho en otras veces, tiene más ciencia, más tecnología, más desarrollo, más invento, más dinero, más comodidad, pero tenemos más problemas nosotros como seres humanos. ¿Cuál es la razón? Que cuando se corra a Dios del escenario, cuando yo no quiera reconocer a Dios y darle el lugar, me voy a extraviar. Y cada vez me voy a extraviar más. Y si usted mira, hermano, cada vez el mundo está más extraviado y más perdido y más lejos de la realidad. La razón, no podemos por nosotros mismos, hermano, todo es de Él, por Él y para Él. Aleluya. Amén. Y hermano querido, y aunque al ser humano le cueste entenderlo y no lo quiera reconocer, se va a equivocar cada día más. Hermano, no es que nuestros líderes de los países quieran tomar decisiones equivocadas, es que ellos creen que están tomando decisiones correctas. Ese es el problema. Muchos padres y líderes de familia nos hemos equivocado, pero no nos equivocamos diciendo voy a hacer esto para que me vaya mal y me vaya mal a mí, a mi esposa, a mis hijos. No, uno se equivoca creyendo que está haciendo bien. Así que hermano querido, el problema del mundo es que sin Dios no somos nada. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios nuestra vida se pierde en el camino de la vida y del rumbo diario nos perdemos. Sin una brújula que nos guíe en el camino de Dios y nos mantenga el norte claro hacia Dios, nos perderemos en la inmensidad del mar y del mundo. Amén. Hermano querido, Él tiene el señorío.
Pero yo quiero explicarle algo. Él tiene el señorío sobre todo. Cuando uno mira, el Señor es Señor en el cielo y en la tierra. Si leemos el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 11, vamos a encontrar en Ezequiel 28 la historia del ángel más bello, Luzbel, ¿verdad? Y mire lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero si usted sigue leyendo ahí más adelante: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, imagínese. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que ¿qué? Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Escúcheme esto, hermano. Era el ángel más bello, creado en hermosura, en perfección, con un lugar único en toda la creación. Pero el que tiene el señorío sobre el cielo, el día que se rebeló contra Dios, toda su gloria, todo su esplendor y toda su hermosura le fueron despojadas. ¿Sabe por qué? Porque este Dios a quien adoramos, Él tiene el señorío en el cielo. No importa quién esté en el cielo, no importa lo grande que sean los que estén en el cielo, Él tiene el señorío en el cielo. Amén. Pero no solo en el cielo, hermanos. La Biblia dice en Génesis 3:15, el día que ese ángel más bello se rebeló contra Dios, fue lanzado acá. Y estando acá engañó al ser humano. Y cuando creía que todo lo había arruinado y que había arruinado el plan de Dios, resulta que a Dios nadie le arruina el plan. Simplemente Dios tenía otro plan. Amén. Así que, hermano, cuando él creía que había arruinado el plan de Dios, Dios tenía el plan de la redención para la raza humana. Hermano, estaba pensando en usted y en mí. Ese día que el enemigo creyó que engañó a Dios, o que engañó al hombre, o que destruyó el plan de Dios, hermano, Dios estaba ejecutando su plan. Amén. El versículo 15, mire cómo Dios demostró su señorío aún en lo que el enemigo y el hombre creyeron que se había acabado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese día Dios abrió la oportunidad de esperanza para la raza humana caída, hermanos. Amén, digan amén. ¿Sabe por qué? Porque este Dios a quien adoramos, al que Tomás dijo Señor mío y Dios mío, tiene el control y la autoridad en el cielo, y tiene el control y la autoridad en la tierra, y en todo lo que suceda Él tiene el control. Amén. Pero mire dónde más tiene la autoridad. Salmo 19:1. El Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan, ¿qué, hermanos?
la gloria del Creador, la grandeza del Creador y la autoridad del Creador. Amén. Léalo conmigo, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué se dirán, verdad? ¿Qué dirá un día a otro día? Una noche a otra noche. Aquí estamos y hay que hacer lo que dijo el que tiene autoridad. Aquí volvemos una vez más en la mañana a hacer la voluntad del que nos dijo lo que había que hacer todos los días. Así que su autoridad se ve en el cielo, se ve en la tierra, se ve en la creación, hermanos. Pero alguien podría decir, y el diablo y las huestes y las potestades y el infierno y el sepulcro, sobre ellos también tiene la autoridad. Colosenses 2:15, hermanos. Sobre ellos también tiene la autoridad. Escúchelo, léanlo conmigo, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede hacer eso, hermanos? El que tiene la autoridad en el cielo, en la tierra, en la creación y aún sobre todos los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Digan amén. Eso lo puede hacer Él. Él es el que dijo: muerte, yo seré tu muerte. Amén. Sepulcro, yo seré tu victoria. El que puede decir eso es porque tiene la autoridad, porque tiene el poder, porque tiene la grandeza, porque tiene la majestad. Aleluya. Amén. Si sigo hablándole de la autoridad de Él, hermano, realmente nos vamos a sorprender. Él tiene la autoridad sobre la enfermedad. Le traían los enfermos y Él los sanaba. Le traían los paralíticos, los levantaba. Los ciegos y veían, los endemoniados y los liberaba. Mateo capítulo 25, verso 32 en adelante dice que Él es el que dirá a los de la izquierda y a los de la derecha, aquellos que caminan con Él y a los que no: venid benditos de mi Padre. Y a los otros les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién tiene el poder para hacer algo tan grande, hermano, con toda la raza humana? Este Dios a quien adoramos. Dele ese aplauso a Él, hermano. Dígale: tú eres grande, Dios. Dele fuerte ese aplauso y dígale: Señor, tú eres grande. Qué grande es el Dios que tenemos, iglesia. Qué grande es el Dios que tenemos. Pero, hermano querido, hay algo que es paradójico, y es: Él es Señor de todo y en todo, pero hay un lugar que no entra sin pedir permiso. Hay un lugar al que Él no entra si usted y yo no le damos el permiso, y es a nuestra vida. No lo detiene nada. Cuando quiso venir a salvarnos, vino a salvarnos. Cuando le dijeron: te vamos a poner preso, no, nadie me pone preso, soy yo. Te vamos a crucificar, nadie me quita la vida, yo la pongo. Cuando Pedro lo fue a defender, él dijo: Pedro, mi hijo, guarde la espada. Yo tengo 12 legiones de ángeles que usted ni los ve, pero están aquí listos. Si yo digo algo, ellos intervienen.
Aleluya. Pero ese Dios tan grande y tan poderoso no entra a la vida de nosotros si usted no se lo permite o yo se lo permito. Así que si usted o yo no lo dejamos ser el Señor de nuestra vida, no lo será. Así que, hermano, la decisión de ponerlo a Él como el Señor de mi vida, Él es el Señor de todo, pero de mi vida soy yo el que le permito, no porque no lo sea, sino porque Él no quiere atropellarme. Y ahí es donde vale la pena que en esta mañana nos detengamos un momentico. Porque, hermano, cuando Él habla del ser humano, ya no le puso límite como al mar. De la misma manera, al ser humano le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20, si tú quieres. Niños, si ustedes quieren, dice Dios. Jóvenes, Dios no los va a obligar. Usted no quiere cantar, Dios dice: no cantes. No cante. El sol me obedece, la luna me obedece, el mar me obedece, el universo me obedece, los ángeles, el diablo me obedece. Pero si tú no quieres dejar que yo sea el Señor de tu vida, es tu decisión. Si tú no me quieres cantar, no me cantes, yo no te voy a obligar. Si tú no quieres cerrar los ojos para decir gracias Dios, no lo hagas. Si tú no quieres dejarme que yo guíe tu vida, Dios dice, no lo hagas. Pero hermano y amigo, aunque Él no me obligue, yo soy el que pierde. Joven, señorita, niños, aunque Dios no te obligue, si lo colocas como el Señor de tu vida, solo a ti te irá bien. Pues Dios no nos obliga si tú quieres. El libro de Isaías capítulo 1 versículo 19, Dios dice otra vez: si quieren, si quisiereis, si oyereis. Pero mire que Dios no obliga, Dios dice: tú verás. Si tú quieres oír la palabra y obedecerla, obedécela. Si tú quieres creer a lo que el pastor está predicando de mi palabra, tú lo decides. Niños, ustedes lo deciden. Señoritas, jóvenes, ya, ustedes lo deciden. Y por aquí hemos pasado personas que un día decidimos: Él será el Señor de mi vida. Amén. Pero también le quiero decir a los jóvenes, por aquí también han pasado personas que algún día dijeron: ni le canto, ni vuelvo a la iglesia, ni me llame, ni me hable de Dios. Y Dios los dejó. Así que por aquí hemos pasado las dos clases de personas: los que oímos a Dios y dijimos: Él es mi Señor, y con Él me quedo. Amén. Pero hermano y amigo, jóvenes, Dios no obliga. Así que Él es Señor de todo, pero para ser Señor de tu vida, tendremos nosotros que decirle: quiero que seas el Señor de mi vida. Y no solo palabras, hechos. No solo palabras, hermano querido, hechos. Y sabe que son hechos, es dejar que Él gobierne mi vida en todas las áreas de mi vida. Amén. Mire, hermano querido, es que la gente dice: yo creo en Dios. Sí, pero no como Él dice que creas en Él. Es que yo también voy a una iglesia, le dice a uno la gente, pero a su manera van. Es que yo también soy cristiano, pero cristiano como ellos quieren. Bueno, hay otros apelativos. Pero hermano querido, déjeme decirle, Él no nos va a violentar, no va a entrar a la fuerza, no. Él nos invita. Pero eso sí le quiero decirle, hay razones para entregarle el señorío de nuestra vida a Él.
Hermano y amigo, es que aunque estemos en la iglesia, puede que Él no sea el Señor de nuestra vida. Yo puedo estar en la iglesia y venir a culto 2, 3 veces a la semana, pero no ser Él el Señor de mi vida. Porque, hermano, no solo es porque yo esté aquí, es que tanto yo estoy dispuesto a obedecer hasta lo que yo no quiero obedecer. Porque de seguro habrán cosas en su vida que usted no dice, usted dice amén, pero no sale riéndose. Habrán mensajes aquí que usted y yo decimos amén, pero uno dice, Dios mío, pero ahora obedecer esto no está tan fácil. Eso que Dios me dice que haga y que tengo, eso no es tan sencillo. Pero, hermano querido, eso es ponerlo a Él el Señor de mi vida. Pero déjeme decirle, iglesia, hermanos, jóvenes, niños que están aquí, ¿no será que el que guía el cielo y la tierra, el que guía el universo, el que diseñó todo esto, el que le pone límite al universo, el que le dice al diablo cuándo y cuándo sí, cuándo no, ¿no será que Él puede guiar mi vida y entregarle mi vida a Él para que la guíe? ¿No será que eso es lo mejor? ¿No será que a nosotros nos va bien si Él nos dirige? Ay, hermano querido, si Él guía nuestra vida será mejor. Por eso Él dijo allá en Deuteronomio 5:29, mire cómo nos lo dice: ¿quién me diera? Mire que no nos obliga, no obligó a Israel, tampoco a nosotros. Mire que dijo el Señor: ¿quién me diera que tuviesen tal corazón? Que ellos, Deuteronomio 5:29, guardasen mis mandamientos para que le vaya bien a ellos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Sabe qué nota usted ahí, hermano? A Dios queriendo lo mejor para nosotros, diciéndonos que si lo obedecemos y le seguimos nos irá bien, pero que la decisión es de quién. Póngase la mano aquí y diga: es tuya. Jovencita, colócatela aquí y di: es mía. Aquí, a ver, todos jovencitos digan: es mía. Dios quiere que me vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Pero la decisión es nuestra. Dios dice: les va a ir bien. Hay otro versículo por allá en Jeremías que Dios dice: si hubieran entrado en mi secreto. Así que Dios tiene, hermanos, cosas tan grandes en Él, tan lindas en Él, tan maravillosas en Él, pero solo las encontrarán y las descubrirán aquellos que estén dispuestos a colocarlo a Él como el Señor de sus vidas y dejen que Él los guíe y que Él los dirija. Amén. Ve, hermano, pero déjeme decirle algo. Someternos a Dios y a su señorío nos llevará a un nivel más grande en nuestra vida en todos los contextos, en todo. Pero, hermanos, necesito entender que el señorío de Cristo en mi vida no debe ser una carga. A usted no debe volvérsele una carga. Hoy tengo que ir al culto. Ni Dios lo obliga a venir al culto. Dios dice: ven, pero ven con gratitud, ven con alegría. Pero, hermano querido, esto nos llevará al nivel más alto si lo dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Mire, cuando una persona conduce bien, usted va tranquilo. Cuando alguien lo puede cuidar a usted, usted duerme tranquilo. Cuando usted está bajo la protección de alguien que tiene poder y autoridad, ¿de qué me preocupo? Así que nos irá bien.
Pero yo quiero decirle algo, hermano. Es importante entender que ese señorío Él no lo va a obligar. Él lo espera de usted y de mí, que lo reconozcamos. Y hermano querido, aunque debiésemos haberlo entregado el día que nos bautizamos, la verdad es que no es así. No es así. Uno hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Y vas a ir al culto? No. ¿Y por qué no he vuelto a la iglesia? Porque estoy enojado. ¿Y qué te pasó? No me cae bien el pastor. ¿Y por qué? Porque hay hermanos allá que, pero eso, nada de eso está en la línea de Dios. El señorío es decirle: Señor, habla, que tu siervo oye. Aleluya, aleluya. El señorío es decirle: Señor, habla, que yo escucho. Amén. Pero eso sí, tenga la seguridad que el que lo coloque a Él por Señor de su vida, Él lo guiará más allá de la misma muerte. Aleluya, aleluya. Vean, hermanos, cuando a un cristiano le cuesta someterse al señorío de Dios, el diablo hace fiesta. Así le gusta al diablo a un cristiano que no déjelo en la iglesia, ni se preocupa por sacarlo. No, sacarlo antes es un problema, porque un cristiano rebelde en la iglesia le ayuda más al enemigo que a la obra de Dios. Así que, hermano querido, hay personas que no entienden que cuando yo no dejo que el Señor sea el Señor de mi vida, teniendo la autoridad, el poder y todo para hacerlo, yéndome bien a mí en todos los aspectos, lo que no me doy cuenta es que le hago el favor al enemigo. Porque si alguien celebra que Él no sea el Señor de la vida de algunos cristianos, es el enemigo. Ahí te necesito. Tú que de vez en cuando hablas mal, tú que de vez en cuando te rebelas, tú que mantienes cuestionando, a ti te necesito. Porque, hermano, el señorío es obedecer aunque yo no quiera hacerlo. Él es el Señor. Él es el Señor. Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No. ¿Dónde estaba el éxito de Jonás? En ir a Nínive. Pero quería hacer su voluntad. ¿Yo a Nínive? No. Ve y dile a Nínive mis planes. Yo por ahí no voy. Y así somos. Y uno compra el tiquete y dice: es que me voy. Y hasta se acostó a dormir pensando que era la voluntad de Dios. Pero no era la voluntad de Dios. Pero tarde que temprano uno se da cuenta que el camino que eligió es el camino turbulento del mar y de la vida. Pero, hermano querido, aunque sabemos que nos va a ir bien, hay personas que no lo quieren hacer. Y el enemigo quiere eso. El enemigo quiere que usted y yo nos soltemos nuestra vida al señorío de Dios. Y déjeme ir terminando diciéndole, porque nos van a dar regalo. Y yo que algunos ya tienen la cabeza cansada de mirar para acá. Hermanos, pero para reconocerlo a Él como el Señor de mi vida, yo quiero decirle algo: se necesita humildad. La humildad es fundamental en la vida de un cristiano. Sin humildad y sin deseo de sujeción a la voluntad de Dios, nunca Él será el Señor de nuestra vida. Y esto de ser humilde, hermano, no es, y a veces lo decimos muchas veces, no tiene que ver con ser pobre. Porque hay gente pobre muy orgullosa y hay gente rica humilde. Así que, hermanos queridos, ¿cuánto necesitamos entender cómo estamos hoy para que Él sea el Señor de mi vida? Y todo aquel
que no coloque al Señor como el Señor de su vida será una persona que tiene un grado de orgullo y de altivez muy alto. Y usted dice, pero es que yo ya lo dejé. Pero en el día a día, ¿cómo caminamos? No es que lo digamos, ¿cómo vivimos el día a día? Cuando te topaste con esa persona que no querías toparte hoy, ¿es el Señor el de tu vida? Cuando dijiste, hagan esto y no lo hicieron como tú querías, Él es el Señor de tu vida. Porque, hermano, el señorío de Cristo no se mide por palabras que yo diga, se mide por el día a día en mi vida. Por el día a día, por el hoy, por el mañana, por pasado mañana, por esta semana. No porque vengamos a culto, es por la obediencia. ¿Qué tan dispuesto estoy a obedecer? Eso determina el señorío de Cristo en mi vida. Hermanos, el tiempo se nos va. Yo quiero terminar diciéndole, tenerlo a Él como el Señor de nuestra vida es lo más grande que hay. El que tiene el control sobre todo podrá guiar tu vida. El que tiene el control sobre todo podrá guiar tu vida. Ve, hermano, a veces nosotros somos como Tomás cuando no queremos creer. A veces somos como Jonás. Alguien me decía, pastor, pero a mí que no me gustaba esto y cada que me topo con eso, ¿y qué entiendes? Que Dios me está hablando. ¿Y qué vas a hacer? Lo contrario. Porque así somos. A veces Dios nos muestra para no obligarnos, pero nos muestra. Alguien me decía, pastor, es que a mí no me gustaban los evangélicos, pero cambié hasta de país y el jefe es evangélico y el vecino es evangélico y resulta que hasta la suegra resultó evangélica y uno no entiende. A veces Dios nos guía y dice, mi corazón, mi voluntad, mis enojos, mis prejuicios, mi vida me dice algo, y Dios dice, mira, es así. ¿Quieres que te vaya bien? Déjame, yo te guío. Hermano, yo quiero terminar diciéndole, todos los que caminen bajo el señorío de Cristo, lo que les espera son las bendiciones, lo que les espera son los grandes secretos en Dios, lo que van a descubrir son bendiciones en Dios. Niños, dejen que Él sea el Señor de sus vidas. Jóvenes, les va a ir bien. Amigos que están aquí, dejen que Él sea el Señor de sus vidas. Y que yo también voy a una iglesia. Bueno, pero si el Señor te tiene aquí, por algo te tiene aquí. Pastores que no me gustaban los pentecostales, pero son los que me rodean. Pastores que no me gustaban los unicitarios, pero por donde veo, solo me hablan que Jesucristo es Dios, es que Él es Dios. No lo quieres entender, es que eso lo dice la Biblia. Solo hay un Dios y no hay más. Pastor, hermano, ¿sabe qué hay que hacer? Corrámonos del lugar en que estamos y deje que Él conduzca. La gente humilde se hace a un lado y deja que el que sabe más. No sé si a usted le ha tocado estar al lado de una persona que no conduce muy bien y usted sabe bien y usted lo ve al lado. Uno hace una fuerza, enclocha mal. Aquí porque manejan carro automático, pero enclocha mal, arranca mal, deja de volver el carro, entra esos cambios a la fuerza, mantiene el pie sobre el clutch y él dice, es que yo sé, y todos los días está quemando el clutch y le cuesta plata y no lo baja de ahí. Y el que sabe lo ve y dice, y uno, ¿y qué tal si yo llevo tantos años manejando? A veces el que le quiere ayudar te lanza salvavidas y uno no lo entiende. ¿Sabes qué quiere Dios contigo?
que tú te hagas a un lado y que dejes que Él guíe tu vida. Porque Él te va a guiar bien. Porque Él te aconsejará bien. Porque te va a ir bien en tu juventud, en tu madurez y en tu vejez. Porque tus hijos crecerán mejor. Vea, hermano, ¿sabe que necesitamos humildad? Y necesitamos pasarle las llaves y decirle: Señor, aquí están. Pero uno a veces a Dios le dice que llevo 20 años manejando carro. Es que yo manejo en Aruba desde antes de llegar. Y Dios dice: pero manejas muy mal. Déjame, yo te ayudo. Y uno sigue ahí. Hermano, para dejar que Él sea el Señor de mi vida, necesito tener humildad. No vengas con lo que tú crees que sabes. Ven a los pies de Él dispuesto a aprender. Venga dispuesto a ponerse a sus pies. Y Él va a hacer de tu vida, hermano. Él va a hacer de nosotros lo que Él quiere, aleluya. Él va a hacer de nuestros niños y jóvenes lo que Él quiere hacer, aleluya. Él hará de nuestros hogares lo que Él quiere hacer de nuestros hogares. ¿Por qué no están de pie, hermano? Vamos a orar a Dios. Yo no sé si alguien quiera decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y si usted lleva tantos años en el Evangelio, dígale: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Pero ¿cómo así es que llevo años en el Evangelio? No interesa. Él es el Señor de tu vida. Y habrán cosas que todavía no las gobierna Él, quizás las gobernamos nosotros. Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. No lo que yo quiera hacer, ni dónde yo quiera ir, no mi voluntad, no mis planes, no donde yo quiera estar, donde tú quieras que yo esté. Jovencito, serás sabio si dejas que Él sea el Señor de tu vida. Señorita, serás muy inteligente si el que maneja el cielo, la tierra, el universo y le cierra las puertas al diablo cuando quiera, lo colocas de Señor de tu vida, te va a ir bien. Colócalo ahí, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tus niños. Yo quiero que seas el Señor de mi vida, Dios. Dígaselo a Dios. Vamos a quedar aquí con una alabanza y la hermana Mónica, la hermana Rocío nos van a ayudar en unos detalles. Pero cierre sus ojos un momento. Hermano, dígale: Señor, yo quiero irme de aquí, que tú seas el Señor de mi vida. Que en la decisión que tome hoy en la tarde, tú seas el Señor de mi vida. Que lo que vaya a hacer hoy ante alguien, tú seas el Señor de mi vida. Que en mis planes tú seas el Señor de mi vida. Aquí estamos, Señor. Yo me quiero más de ti. Aquí estamos, Dios. Y habitar en tu presencia. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Pueden sentarse. Bueno, en esta mañana les estamos dando un saludo muy especial a todos los padres. Amén. Que sea el Señor bendiciéndoles, que sea el Señor siempre con ustedes. Y le damos un saludo muy especial a nuestro Padre espiritual, que es nuestro pastor. Amén. Nuestro hermano William. Que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le continúe ayudando. Y que bueno, que sigan siendo esos sacerdotes que Dios los ha colocado allí para ser esos sacerdotes que guíen a su familia. Bueno, hermanos, de parte de las Dorcas hemos querido hacer un pequeño homenaje a los padres. No es algo muy grande, es pequeño, pero es con mucho cariño. Amén. En esta mañana tenemos un especial. Bueno, queremos pedirle por favor para también nosotros identificar todos los que son padres. Por favor, si nos pueden colaborar y hacerse aquí adelante. Todos los padres, ¿sí? Todos los que son padres. Si usted se me queda ahí atrás, se va a quedar sin regalo. Así que venga para adelante. No, pero vamos primero con los padres. Listo. ¿Ah? Todos los papás están. Bueno, padres, que Dios les bendiga mucho, que sigan haciendo esa bonita labor de padre, porque ustedes saben que son indispensables en nuestros hogares. Amén. Nos vamos preparando, tenemos un especial para ustedes padres por la niña Grace y Mercy. Se van preparando mientras los padres se acaban de acomodar en sus lugares. Amén. ¿No quedó ningún papá por ahí atrás? Bueno. Sonido. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a cantar una especial para el Día del Padre. Esta canción se la vamos a dedicar a todos los padres, especialmente para mi papá Jorge. Nunca pensé que existiría un superhéroe, solo los vemos en la tele. Fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Y gracias, Señor, por darme el Padre que yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Y gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de falta. Eres papá, eres un hombre consagrado, los alimentos con tu mano y la corrección no ha de faltar. Y gracias, Señor, por darme el Padre que
Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Esa es la bendición de levantar hijos en el Evangelio. Amén. Esa es la bendición de ser ese papá que va guiando a sus hijos. Que Dios continúe dándoles sabiduría, padres, para continuar haciendo esta labor que es muy bonita. Amén. Bueno, ahorita tenemos una rifa. Vamos a realizar un sorteo. ¿Mana Mónica? Bueno, Dios les bendiga, papás. Muchas bendiciones de Dios. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Todos merecen un súper regalo. A ver, ¿qué dicen los niños, los jóvenes? ¿Merecen un súper regalo los papás? Eso. Pero bueno, tenemos solamente 2 súper regalos. Así que vamos a sortear 2 detallitos para ustedes. Y queremos dar este detallito al papá más joven. ¿Quién es el papá más joven que fue papá desde muy jovencito? A ver, ¿quién fue papá a los cuántos años? A los 18, ok. ¿Quién fue papá antes de los 18? A los 17. ¿No? El más joven fue a los 18. Nadie tuvo hijos antes de los 18 años. ¿No? Ok, entonces sí es usted, hermano, el feliz ganador. Felicitaciones, hermano. Que Dios lo bendiga. Bueno, felicitaciones. Ahora sí. Bueno, felicitaciones, hermano. Pues ahora tenemos otro especial por nuestra hermana Gabriela. Dios les bendiga. Un feliz día para cada padre, pero especialmente para mi papi. Ese baterista bello que está ahí es mi papá. Un aplauso para mi papá. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Muy temprano en la mañana se levanta a trabajar. Prometió que a su familia siempre iría a proteger. Dedicado y esforzado, sin quejarse alguna vez, a los hijos y a su esposa siempre fiel. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a amarte. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Muchos años ya pasaron y el Señor me lo ha guardado. Ante Dios, ante la iglesia, hoy prometo protegerte. Por toda la vida estaré agradecida, siempre
siempre voy a darte lo mejor. Ese es mi Padre. Estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre. Por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Amén, continuamos. Tenemos entrega de detalles. Vamos a empezar con los adolescentes que tienen un detalle para los papás. A ver, los adolescentes. Bueno, los adolescentes y bueno, preadolescentes también le van a regalar. Ahora sí salió el sonido. Que lo repita, no, bueno, que lo repita, hermanos. Sí, merece repetirlo. Bueno, a los papás, todos los adolescentes y preadolescentes les quieren regalar un detalle muy valioso y es un versículo de la palabra de Dios. Para que este versículo lo guarden en su corazón, lo atesoren y sepan que Dios les pide cada día que cumplan este versículo que los niños van a dar. Amén. Bueno, vamos a decirlo a la cuenta de 3 a todos los papitos. ¿Listo? 1, 2, 3. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Amén. Amén. Así que vaya, entréguenle su detalle a sus padres. Listo. Bueno, entonces vayan pasando los niños acá, por favor. Los niños vayan pasando aquí adelante mientras los adolescentes entregan su detalle. Los niños vayan ubicándose aquí adelante, por favor. Los niños que tengan su padre aquí, por favor. ¿A dónde están? Ah, listo, pues, ok. Bueno, entonces, ya que los niños no están listos, vamos a entregar los regalos nosotros, los grandes. Bueno, entonces, hermana, por favor, colabórenos. Bueno, vamos cantando la canción nuevamente, repetimos. Nos colaboran allá con sonido, vamos a repetir la canción, por favor, gracias. Temprano en la mañana se levanta a trabajar. Prometió que a su familia siempre iría a proteger. Dedicado y esforzado, sin quejarse alguna vez, a los hijos y a su esposa siempre fiel. Ese es mi Padre,
agradecida siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Un aplauso para todos los padres. Muchos años ya pasaron y el Señor me lo ha guardado. Ante Dios y ante la iglesia, hoy prometo protegerte. A mi madre, mi hermano, nos has dado tanto amor. Siempre quiero darte lo mejor. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Amén, amén. Entre las que están sentadas acá, ¿hay un padre que no esté aquí presente? Ok, entonces pasa por el regalo de él. Hermana Adelia también, entonces pase por favor aquí por el regalo de él, porque si no pasan se quedan sin regalo. ¿Falta aquí? Sí. Es que... bueno. Perdón, Saraí, tu papi ya tiene regalo. ¿Verdad? Venga, ayúdeme usted entonces, pastor. Denme una cuñita ahí. Denme una cuñita ahí, pastor, porque entonces acá y los... Sí, por favor, pastor. Los que tengan su papá aquí, no. Bueno, vamos a sortear, hermanos, el que nos falta y vamos a orar a Dios. ¿Sí? No van a repetir, por favor, regalo, porque ahí sí. ¿Sí? Bueno. Gracias, pastor. Bueno, me dijeron por ahí que los niños también tienen un regalo para los padres, ¿no? Entréguenlo por favor, y los jóvenes también tienen regalo para los... Bueno, todos los que tengan regalos para los padres, por favor, aquí están los padres sentados, pasen a entregarles los regalos. Y vamos a sortear el último regalo. Bueno, este detallito que también es muy grande para ese Best Dad, en inglés también, es para el papá que tenga más años en el Evangelio. El papá que tenga más años en el Evangelio. A ver, ¿quién tiene más de 30 años en el Evangelio? Levante la mano.
Ok, 25 años en el Evangelio. El hermano tiene 30. Ok, ¿quién tiene más de 30 años en el Evangelio y que sea papá? Más de 30. ¿Quién? Dijo yo. ¿Cuántos, hermano? 35. ¿Quién tiene más? 95, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? Era un chiste, hermano. Yo sé que usted no llega todavía a los 95. 45. ¿Quién tiene más de 45? ¿Nadie más? Bueno, hermano, usted es el feliz ganador. 45 años siendo papá en el Evangelio, formando familia. Bendiciones, hermano. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, antes de despedirnos, el pastor va a hacer una oración por todos los padres, pero antes vamos a escuchar un último especial. ¿Amén? Ok. ¿No eres tú? Sí, pero Dios les bendiga. Bueno, un feliz día a todos los padres. Este día está hecho pues especialmente para ustedes, esos seres que nos cuidan, que nos guardan, que nos dan consejos, que nos regañan también, que de pronto nos dan pelas a veces en cuando. Pero en este día queremos, pues todos los hijos también, creo que hablo por todos diciendo muchas gracias. Genuinamente muchas gracias por todos los sacrificios que ustedes hacen por nosotros, por cada noche a veces sin dormir, porque si uno está enfermo ustedes se quedan despiertos cuidándolo, o si uno se cae, ustedes siempre están ahí para nosotros. Y pues específicamente al pastor, pues él es el padre de todos nosotros, espiritualmente también, entonces en esa área también gracias a él, pero pues yo tengo el gusto de tenerlo como mi papá. Este sí es mi papá. Entonces me gustaría cantarle esta canción a él. Y pues, Gaby. Esta canción, como todo este evento, no es solo como para mi papá, pero para todos los papás que están aquí. Y quiero que presten atención a la letra que dice, porque de verdad es el deseo y el anhelo que nosotros como hijos tenemos también hacia ustedes. Tengo la gran dicha en mi vida de haberte conocido y hoy te quiero honrar. Eres una persona muy valiente, único, inconfundible, que enamoró a mi mamá. Catalogo como débil, si una lágrima se escapa, solo déjala fluir. Al primer amor de mi vida, que me cuidó desde pequeña, antes de verme nacer. Entre el trabajo y la familia, pasan los años y la vida. Gracias por todo, papá. Hoy que ya no estoy chiquita, tus enseñanzas me llevé. Mi alma vale más que todo lo superficial. Me entregaste mucho más que solo cosas. Me entregaste tanto amor, tanta atención, que no espero nada menos. Aprendí mi valor. Te amo, papi, con el corazón.
Eres como un guía en el camino, ese que se llama vida. ¿Cómo te pago ese favor? Eres como un manual de instrucciones que Dios puso en mi vida para guiarme con amor. Entre el trabajo y la familia pasan los años y la vida. Gracias por todo, papá. Hoy que ya no estoy chiquita, tus enseñanzas me llevé, que mi alma vale más que todo lo superficial. Me entregaste mucho más que solo cosas. Me entregaste tanto amor, tanta atención, que no espero nada menos. Aprendí mi valor. Te amo, papi, con el corazón. Gracias por todo, papá. Yo no sé ustedes, pero yo lloré. Muy bonita, muy bonita. Bueno, nos falta algo pequeño. La iglesia también pues tiene un pequeño detalle para nuestro padre espiritual, para nuestro pastor, que como decía, de pronto no es mucho, hermano William, pero realmente nosotros lo queremos muchísimo. Y creo que todos los hermanos se unen a mis palabras. Lo queremos realmente, hermano William. Ha estado en esos momentos difíciles y así como decía la canción, usted nos ha enseñado demasiado, hermano William, y estamos muy agradecidos y por eso lo consideramos nuestro papá espiritual, aunque sea más joven que muchos de nosotros, pero bueno, aquí le tenemos un detallito de parte de toda la iglesia. Bueno, ahora sí, los dejo con el hermano William, que va a hacer una oración por todos los papás. Que Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Ven acá. Vamos a orar a Dios. Bueno, aquí viene Alejandra. Pastor, Dios le bendiga y feliz Día del Padre. Oiga, Dios les bendiga, muchas gracias. Dios les bendiga a todos los niños, escuela dominical, todos los varones de la iglesia, padres. Que Dios les bendiga. Gracias por lo que son y lo que representan. Amén. Bien decía el cántico ahora, te levantas muy temprano y realmente mucho le debemos a los padres. Amén. Y qué bueno que siempre nos mantengamos ahí, padres, y qué bueno que mujeres e hijos puedan también valorar de manera muy especial la labor de todos estos varones. Amén. Vamos a orar por ellos. Y los niños van a empezar esta oración. A ver, los niños, que se escuche su voz fuerte iniciando esta oración. Todos los niños, Señor Jesús, te pedimos, Dios, por nuestros queridos papitos. Te rogamos, Dios, que los bendigas, que los guardes, que los ayudes, que les des mucha sabiduría para guiar nuestras vidas. Ayúdame a mí
a obedecer todo lo que Él me diga. Señor Jesús, bendícelos, guárdalos y ayúdalos. Bendice estos varones, Dios. Bendice el fruto de sus manos, Dios. La labor que realizan día tras día por sus familias. Sacrificios que han hecho en favor de su familia.